El día había empezado con una derrota silenciosa y terminó con una promesa que no sabía si merecía, porque a veces la vida no avisa cuando decide cambiarlo todo y lo hace justo cuando uno se siente más solo. Sentado en un bar iluminado por la claridad tibia de la tarde, con un vaso que no emborracha y un corazón que pesa más que cualquier botella. Mateo Álvarez, papá soltero, llevaba semanas caminando con la espalda recta y el alma doblada, como si sostener la rutina fuera la única manera de no derrumbarse en público, y aquel día, en pleno horario diurno, se permitió sentarse un momento, mirar por la ventana y admitir que estaba cansado de ser fuerte. Antes de seguir, si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, regálanos un momento de apoyo, dale like a este video, comenta, compártelo y suscríbete al canal Padres Héroes Reales. Tu gesto ayuda a que más historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Mateo no había planeado entrar a ese bar, fue el refugio más cercano después de dejar a su hija Alma en la escuela y de firmar, por tercera vez en un mes, un aviso de retraso en el alquiler. El sol entraba oblicuo por los ventanales, dibujando líneas doradas sobre la madera pulida y sobre su chaqueta gastada, la misma que había comprado cuando todavía soñaba con ascensos y estabilidad. Había aprendido a medir el tiempo en tareas pequeñas, preparar el desayuno, revisar mochilas, trabajar horas extras, volver a casa, lavar platos, dormir poco. La vida se había vuelto un circuito cerrado donde el amor por su hija era el motor y el cansancio, el peaje inevitable. La maternidad ausente no era un tema que Mateo sacara a la mesa, ni siquiera consigo mismo. Había aprendido a cargar con ese silencio como quien lleva una piedra en el bolsillo, sabiendo que pesa pero fingiendo que no está. Alma era su alegría y su responsabilidad, y también su miedo más grande. Cada decisión parecía tener consecuencias que no podía fallar. Por eso, sentarse a esa hora, pedir un trago suave y dejar que la tarde lo alcanzara, fue un acto de valentía pequeña pero necesaria. Entonces ocurrió algo que no estaba en su agenda. Una mujer entró con paso seguro, vestida con una elegancia discreta que no gritaba poder, lo susurraba. No era el tipo de presencia que busca atención, sino la que la atrae sin pedir permiso. Se sentó a su lado como si el asiento hubiera estado reservado, y el aire cambió de densidad, como cuando el clima anuncia lluvia. Mateo no levantó la mirada de inmediato, había aprendido a no esperar nada de los encuentros fortuitos. Pero la cercanía le devolvió un pulso distinto al corazón. Ella se llamaba Valeria Montes, aunque él no lo sabía todavía. CEO de una empresa tecnológica que estaba transformando la ciudad, acostumbrada a salas de juntas y decisiones que movían millones, Valeria había salido de una reunión temprana con la cabeza llena y el pecho vacío. Había elegido ese bar por la luz de día y por la promesa de anonimato. Cuando vio a Mateo, no vio un hombre roto, vio a alguien sosteniendo el mundo con manos cansadas, y eso la tocó de una forma que ni los logros ni los reconocimientos habían logrado. La vida tiene maneras curiosas de juntar extremos. Mateo, con su salario ajustado y su amor inmenso, y Valeria, con su éxito visible y su soledad cuidadosamente escondida. La tarde avanzó, el bar se llenó de murmullos suaves, y sin necesidad de palabras explícitas, ella le ofreció algo que él no había pedido pero necesitaba, compañía sin juicio, presencia sin exigencias. Se inclinó hacia él, con un gesto que no era invasivo sino humano, y le pidió quedarse, compartir ese tiempo, sostener el momento. No hubo promesas, solo una invitación a no estar solo. Mateo sintió miedo, porque aceptar implicaba bajar la guardia, y eso era un lujo que no se permitía desde que Alma nació. Pensó en su hija, en la hora de salida, en la mochila con libros de colores, en la casa pequeña donde cada rincón contaba una historia de esfuerzo. Pensó también en sí mismo, en el hombre que había dejado de mirarse al espejo con esperanza. La tarde le ofrecía una bifurcación, y por primera vez en mucho tiempo, no supo cuál era la correcta. Decidió quedarse un poco más, como quien prueba el agua con la punta de los dedos. Valeria no preguntó de más, no invadió con curiosidad. Habló de la ciudad, de cómo el sol de la tarde hacía que todo pareciera posible, incluso lo que no estaba en los planes. Mateo escuchó, y al hacerlo, se escuchó a sí mismo. Descubrió que podía reír sin culpa, que podía contar de Alma sin sentir que estaba pidiendo permiso para existir. La tarde se volvió un espacio seguro, y la claridad del día, un cómplice. El tiempo no se detuvo, pero se volvió amable. Mateo se levantó para irse cuando supo que debía hacerlo, y Valeria no lo retuvo con insistencias.
Le dejó algo más valioso que un número o una promesa, la certeza de que había sido visto. En la puerta, la luz de la tarde los envolvió con una calidez que parecía una bendición discreta. Cada uno siguió su camino, con la sensación de que algo había empezado, aunque no supieran qué. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Mateo caminaba distinto, no más ligero, pero sí menos encorvado. En el trabajo, pidió una oportunidad que llevaba meses posponiendo. En casa, se permitió cocinar algo nuevo con Alma, reírse del desastre y limpiar juntos. Valeria, por su parte, empezó a cuestionar la velocidad con la que vivía. Delegó más, escuchó mejor y se permitió llegar a casa con la luz del día todavía en las ventanas. El encuentro no se convirtió en una historia inmediata, porque las historias que valen la pena se toman su tiempo. Hubo más tardes, siempre con el sol como testigo, siempre con el respeto como base. Mateo habló de sus miedos sin dramatismo, Valeria compartió el peso de liderar sin sentir que eso la definía por completo. Alma apareció en el horizonte de la vida de Valeria como una luz clara, no como una complicación. Y Mateo aprendió que aceptar ayuda no lo hacía menos fuerte, sino más humano. La verdadera prueba llegó cuando la realidad exigió decisiones. Mateo recibió una oferta de trabajo que implicaba horarios más largos pero estabilidad. Valeria enfrentó una expansión que demandaba viajes y ausencias. El amor, cuando es real, no pide sacrificios ciegos, pide acuerdos honestos. Eligieron el día, eligieron hablar con claridad, eligieron pensar en Alma y en el futuro sin perder el presente. No fue perfecto, pero fue auténtico. En una tarde luminosa, de esas que parecen hechas a medida, Mateo llevó a Alma a un parque donde el verde brillaba como esperanza. Valeria se unió después, sin prisa, con una sonrisa que no necesitaba explicación. No hubo anuncios grandilocuentes, solo la sensación de que la vida estaba encontrando su ritmo. Mateo entendió que su valor no dependía de hacerlo todo solo. Valeria comprendió que el éxito también se mide en risas compartidas a plena luz del día. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pedimos que interactúes con el video. Tu like, tu comentario y tu compartir hacen que más padres y madres se sientan acompañados en su camino. Justo antes de despedirnos, escribe en los comentarios qué parte de esta historia te hizo sentir esperanza o te recordó que no estás solo. El sol empezó a caer, no como una despedida, sino como una promesa de continuidad. Mateo miró a Alma correr, a Valeria observar con ternura, y supo que aquella tarde en el bar no había sido un escape, sino un comienzo. La vida no se arregló de un día para otro, pero se volvió habitable, luminosa, posible. Y en ese día claro, entendió que quedarse, a veces, es el acto más valiente de todos.